¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:02, 26 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Vamos a hacer un programa especial esta noche de la Caja Negra. Es una fecha histórica. Hoy veíamos actos por parte del director de la entidad binacional Itaipú. ¿Por qué es una fecha histórica? Estamos hablando de la deuda cero en Itaipú. Y es importante esto porque abre un escenario nuevo para el Paraguay. ¿Qué implica esto? Acá están con nosotros y vamos a hablar, no sé si una hora y media, yo creo que por el nivel de los invitados esta noche, desde un ex presidente de la República del Paraguay, como el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, es director de la entidad, expresidente de la ANDE, director jurídico también de la ANDE, en su momento miembro del Consejo de Itaipú, protagonistas. ¿Qué representa este hecho que hoy estábamos catalogando como un hecho histórico? ¿Por qué es un hecho histórico? La importancia de la entidad binacional Itaipú para el Paraguay y sobre todo, ¿qué fue lo que se negoció? ¿Qué fue lo que se hizo? Y a partir de ahora, la proyección para el Paraguay. De eso vamos a hablar en este capítulo especial de la Caja Negra. De manera o en forma de introducción y poner en contexto, nosotros presentamos un informe cortito y a la vuelta ya presentamos a nuestros invitados. Fecha histórica. Deuda cero en Itaipú abre nuevos escenarios para el Paraguay. Este martes 28 de febrero es una fecha histórica al concretarse el pago de la última cuota de la deuda de la hidroeléctrica binacional Itaipú, con lo cual se abre un abanico de posibilidades para el Paraguay de cara al futuro. Con el desembolso concretado este martes, la Itaipú Binacional se convirtió por primera vez en una empresa con deuda cero por su construcción y los costos financieros que fueron sumándose con el tiempo. Un logro importante se dio en conjunto entre los paraguayos y brasileños al liberar a la hidroeléctrica de su principal carga financiera. Luego de casi 50 años de la firma del tratado con el Brasil, al desaparecer lo adeudado que ronda los 60.000 millones de dólares, se abre un escenario económico y financiero único para nuestro país. La histórica construcción de la represa, una proeza de la ingeniería, reconocida en el mundo por su liderazgo en producción de energía limpia y renovable, permite que hoy nos planteemos los escenarios posibles para el futuro del país, tal como el cálculo del precio de la energía eléctrica. Así también, en coincidencia, el 13 de agosto del 2023 se cumplirán 50 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú, que en su numeral sexto establece que tras medio siglo del tratado y pagada toda la deuda de la entidad, será revisado el anexo C. El Tratado de Itaipú fue el instrumento legal que formalizó la alianza entre Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por los dos países. Firmado en 1973, el documento está compuesto de tres partes. El anexo A es el estatuto de la usina. En el anexo B está definida la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares, mientras que el anexo C describe las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú. Conforme determina el último apartado, los paraguayos y los brasileños tienen derecho al 50% cada uno de toda la energía producida por la hidroeléctrica. En el caso de que una de las partes no utilice toda su cuota, el excedente se lo cede íntegramente a la otra parte. Paraguay consume solo cerca del 10 al 15% de lo que tiene derecho y vende el resto a Brasil. Pese a ser la mayor negociación de la historia del Paraguay, aún se desconoce cuál será la postura del país que defenderán nuestros representantes ante sus pares del vecino país. Una oportunidad histórica que tenemos como país será esta renegociación, convertida en una causa nacional, y será el próximo gobierno que asuma el 15 de agosto el encargado de llevar adelante las riendas de esta puja. Así lo consideró el elegido por Lula da Silva para ser director de Itaipú, Enio Berri, diputado del Partido de los Trabajadores PT, quien anunció que la negociación del anexo C iniciará recién con el próximo gobierno paraguayo. Onde é que se tratava o seguinte: quando quitar
nós vamos começar uma renegociação com o Paraguai. Porque já não tem dívida, o Paraguai ele vai querer continuar vendendo a energia excedente para o Brasil ou vai colocar no mercado? Porque hoje a energia elétrica pode ser vendida no mercado também. Como é que vai ser? Então, isso começa a negociação no segundo semestre. Tem eleições no Paraguai. Agora, em abril, tem eleição para presidente no Paraguai e o presidente eleito assume em agosto. Então, a partir de agosto, nós já começamos as reuniões com o diretor-geral indicado por este governo, que será eleito ou reeleito, não importa, conosco, para a gente construir esse anexo C. É uma negociação que deve levar um ano, muito cuidado, para que o povo paraguaio seja respeitado e tenha seus direitos, que o povo brasileiro também tenha, y que tenemos una energía a un precio adecuado. Una pregunta que se hace Berry es si Paraguay quiere seguir vendiendo energía excedente al Brasil o lo colocará en el mercado. El gobierno electo en las próximas elecciones generales, ni bien asuma las riendas del país, deberá tener una respuesta a esa interrogante y mantenerse firme en su posición frente al gran reto que marcará nuestro rumbo y dejará un importante legado a las próximas generaciones. Ingeniero Juan Carlos Guasmosi es presidente de la República del Paraguay. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Jorge. En primer lugar, agradecerte la gentileza que has tenido de invitarnos en este día de júbilo, diría yo, como culminación de todas las negociaciones que hicimos todos, no es obra de una sola persona durante mi gobierno, y que realmente a partir de hoy sí se puede decir que finalmente el 50% de la represa es de Paraguay. Ingeniero, nos gustaría que nos haga una cronología y por qué le ponemos este título rimbombante y con justa razón de que es una fecha histórica lo que se logró saldar con el tema de la deuda hoy. Es sencillo. El problema es el siguiente. Si no se hacía esta renovación por intermedio de todos estos altos funcionarios de Itaipú, la deuda iba a llegar a 60.000 millones de dólares. Va a ser impagable, como es el caso de Yacyretá hoy. Con esta negociación, al dolarizarse la deuda, y con un coeficiente, lógicamente, que conseguía la parte de inflación, que después quedó congelado también eso, teníamos la garantía de que se iba a establecer equilibrio macroeconómico de las finanzas de Itaipú a los efectos, y se calculó que para el 2023 se llegaría a la deuda cero. En eso nos empeñamos. Mucha gente decía, hay que pedir más por la compensación, etc. Nosotros nos dedicamos a la deuda. ¿Por qué? Hace 30 años de esto y más, pensando en que llegaría el día de discutir el anexo C, cómo ese paraguayo designado para negociar se iba a sentir frente al Brasil debiéndole plata. Claro. Hoy en día puede sentarse tranquilo porque está jugando el partido de igual a igual. Para mí ese es el logro que se contra viento y marea, porque mire que hemos recibido críticas de todos lados, menos apellido del señor de Vendepatria, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo cual parece como que el pobre hombre o funcionario que esté destinado a negociar ese anexo C, ya de entrada tiene el capite de legionario, Vendepatria o vendido al Brasil. Lastimosamente es así porque la gente no conoce la historia ni todos los elementos que componen este tratado de Itaipú binacional. El mismo, que lo creen un dios, el Sach se hospedó en el Hotel La Misión. Y fueron unos ingenieros, entre ellos está acá el ingeniero Ayala Cusla. Le desafiamos por radio y televisión que venga a defender. Y resulta que como contestación dijo, sí, lastimosamente yo no leí el tratado. Es un irresponsable, como un profesor llamado de Columbia, entre comillas, va a venir acá a emitir opiniones, ¿verdad? Y la gente en la prensa se hace eco de todo eso. No leyó el tratado.
Entonces la gente habla a veces sin conocimiento de causa, lastimosamente. Y ha tenido siempre Itaipú, no sé si por egoísmo, envidia o por mala fe, ese mote siempre de que todos fuimos vendidos, que se entregó todo, etcétera, etcétera. La pregunta sencilla es la siguiente: ¿qué hubiera sido el Paraguay hoy sin Itaipú? Quiero que me contesten esa pregunta. Y con una deuda cero encima. La Yacyretá también, con el presidente Menem, a través de una ingeniería financiera, se logró que Aguas y Energía se hacía cargo de la totalidad de la deuda. Cero Yacyretá y cero la parte paraguaya de la binacional. Y fue aprobado en el Congreso argentino con Eduardo Menem, su hermano, fue aprobado en senadores y estas desinteligencias políticas hacen rebotar en Cámara de Diputados. ¿Y hoy cómo está Yacyretá? Claro. No se va a pagar nunca esa deuda. A ver, voy a presentar a los invitados. Me gustaría que para graficar e ilustrar también a la audiencia que vayamos participando en la medida más allá de la pregunta que yo pueda hacer. Senador Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Jorge Torres. Muy buenas noches a la audiencia. Y estamos a sus órdenes siempre, un día histórico. A mí me tocó ser presidente de la ANDE en la época de la firma de este acuerdo con el Brasil, donde se produjo un arreglo de la deuda que tenía Itaipú con el Tesoro Nacional. Estamos muy contentos, estamos felices hoy, a pesar de haber sido tratados como vendepatria, traidores y que no le queríamos al Paraguay. Hoy Itaipú, deuda cero. Estamos contentos. Jorge Ayala Cunle, ingeniero ex... Si me permite, Torres, quisiera, sin herir la modestia del ingeniero Fulgencio Rodríguez, les quiero decir que él, cuando era presidente de la ANDE, electrificó el 50% de la población del Paraguay en ese entonces, durante mi gobierno. Sin plata. La ANDE estaba cero de fondos. Pues él inventó un sistema de autoayuda con la gente, saliendo al interior personalmente y con un equipo realmente digno de toda ponderación, trepado por los árboles, usando postes de caranda, de urunde, etc. Y la ANDE ponía las líneas y los aisladores. Y eso nomás quiero resaltar, sin herir la modestia de este señor. Ingeniero Ayala Cunle, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, señor Jorge Torres. Ingeniero, tendríamos que mirar también todo lo que el Paraguay en estos años con Itaipú ha logrado, materia de números principalmente, ¿verdad? No sé si la pregunta va más allá del evento que estamos celebrando hoy día, que es la cancelación de la deuda de Itaipú, que eso evidentemente no tiene parangón. Ahora, estuvimos hablando fuera de cámara nosotros y no sé cómo salimos en aquello de que, ¿y qué es lo que el Paraguay ya recibió en materia de recursos de Itaipú? Aquellos que están contemplados en el tratado, llámense royalties para los estados, para el Estado paraguayo, así como para el Brasil, resarcimientos para la ANDE por las cargas de administración y supervisión, y otra vez la compensación por cesión de energía cedida al Brasil, ¿no es cierto? Y eso en números redondos está en el orden de 12.500 millones de dólares desde el momento en que empezó a suministrarse esos recursos hasta hoy día. Desde el año 1985 en adelante. Sí, 12.500 millones de dólares. Exactamente, casi muy parecido al monto de la mayor deuda que tenía la Itaipú con la Electrobras, que era de 10.500 millones en la época, ¿no es cierto? Del total de 12.500. Yo quería expresar también de que el ingeniero Ayala Cunle, joven y brillante ingeniero, ha sido primero director administrativo de Itaipú Binacional. Después fue director técnico y terminó siendo director general en la época en que el par brasilero de él era el doctor Samek, Jorge Samek. Nada más que esa aclaración quería hacer. Y posteriormente, a partir del año 2000,
En cuanto debate televisivo había, pues él siempre llevó la bandera de esta causa, demostrando que la deuda, por más que no se creía, en el 2023 iba a ser saldada. Está también con nosotros el doctor Adolfo Osuna, él fue director jurídico del ANDE y también miembro del Consejo de Itaipú. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. Para mí realmente es un motivo de alegría, de contento. Primero que esté vivo para ver el resultado del trabajo que se hizo en aquel entonces, ¿verdad? Agradecer a Dios también que me permanezco lúcido para recordar en detalles muchas cosas que mucha gente desconoce, que es natural que así sea, ¿verdad? En mi corta carrera, durante toda mi vida, en realidad la parte más importante de mi trabajo fue como asesor legal de la ANDE. Ingresé a la ANDE como funcionario administrativo, terminé la carrera de Derecho estando como funcionario en la ANDE y después pasé a la asesoría legal para trabajar con el doctor Víctor Natalicio Vasconcelos. Cuando él falleció me nombraron en su reemplazo, estoy hablando del año 74, que era el momento en que Itaipú estaba comenzando. Y allí ya empezaban a venir los avatares propios de una entidad desconocida, fuera de todos los libros de la literatura del derecho, en donde había que ponerse a reflexionar de todos lados, ¿verdad? Y tuve la suerte realmente, o la bendición, ¿verdad?, que el ingeniero Bernardi siempre me prestó mucha atención, mucha participación en estas cosas, ¿verdad? Y me gustó, era un desafío permanente, muchas noches no dormí, y hoy estaba justamente recordando cuando me convocaron de vuelta. Yo me retiré de la ANDE en enero del 93 y me convocaron de vuelta para integrar el Consejo de Administración de Itaipú en el año 96. Yo no estaba desconectado del sistema eléctrico. Por algo mis colegas venenosos me llaman el abogado eléctrico. Entonces, cuando yo entré era el segundo tiempo, faltando unos minutos para terminar el partido, donde ya todos los demás que trabajaron en este ciclopio trabajo de preparar esa bruta cantidad de contratos que había, de préstamos, algunos vencidos, el problema del cambio, la sustitución del cruzado por el real, la decisión que se había tomado en el 93 gracias aquí al ingeniero de Bernardi, al ingeniero Guasmosi, empujado también por de Bernardi, que estaba vivo todavía en ese entonces, ¿verdad? Esto tenemos que terminar en el 2023, sí o sí. A ver, ingeniero Guasmosi, ¿en qué consistió la reestructuración de la deuda en 1997 y qué beneficios arrojó? Bueno, también sin herir la molestia del doctor Osuna, quiero decirle que él lo consideramos una especie de archivo viviente de la historia jurídica, tanto de la ANDE como la de Itaipú. Él fue como una especie de escudo del ingeniero Enzo de Bernardi en la época del presidente Stroessner, cuando se discutía el Tratado de Itaipú. Realmente fue una excelente persona y mucha ayuda nos brindó. Contestando a la pregunta que me estás haciendo, te diría yo que hubo dos crisis en la historia de Itaipú. Una que fue arreglada en la primera negociación, que fue del año 90, donde realmente hablaban de una llamada espuria, ¿verdad?, por el costo de la energía rebajado, ya que el Brasil, en la época del ministro Funaro, casi estabilizó el Brasil, estaba casi en un default, ¿verdad?, y las empresas no podían pagar eso. Entonces se planteó un tema siguiente: o se rebaja la energía o se para la obra. Eso fue de Bernardi, llevó al consejo del directorio ejecutivo, pasó al consejo, del consejo al presidente Stroessner, quien como alta parte de contratantes, y él
llamó a coordinación económica para plantear qué se hacía. Ahí se resolvió de que se aprobara el pedido de Brasil, y hay una hoja bien escrita donde específicamente el presidente Stroessner exigió a través de Bernardi que se decía que hoy el Paraguay aceptaba por las condiciones financieras que estaba el Brasil, aceptaba en algo, como considerando que esta era una empresa binacional, esperando que si en el futuro hubiera ocurrido algo también como en el Paraguay, el Brasil adopte sea la misma también medida. un fiel condómino Sí. en esta situación. Y el tercer punto era de que esto también se aprobaba siempre y cuando la obra no se suspendía. Esas fueron las condiciones fundamentales. Entonces eso ocasionó la reunión de ese directorio, donde también quiero recordar que son testigos vivientes hasta hoy el doctor Jorge Eurofrón y el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Eran miembros del Consejo de Itaipú y no eran del Partido Colorado, le quiero decir. O sea que ellos son unos testigos actuales de cómo fue aquella negociación también difícil, a los efectos de que no pare la obra y se solucione el problema. Eso fue la primera gran negociación del año 90. En el caso nuestro ya, diría yo, cuando ya estábamos nosotros en el gobierno, fue otra alteración en los costos de Itaipú como consecuencia de la instalación del Plan Real que hizo el presidente Fernando Enrique Cardoso, gran amigo del Paraguay y mío personalmente, para parar la inflación que tenía Brasil. Creo que llegaba al 20% mensual la inflación. El Plan Real que trajo una distorsión otra vez de todos los guarismos que teníamos de la deuda. Entonces, imagínense, el ingeniero acá, Jan Lacunle, que ha estado en la parte justamente ahí técnica, le puede ahondar en más profundidad cómo de 10.000 millones que debíamos a Electrobras saltó ese año, de agosto a diciembre, a 15.000 millones. Era justamente como consecuencia de la implantación del Plan Real. Lógicamente que había que buscar otra vez cómo establecer un equilibrio macroeconómico acorde a lo que se facturaba y a los pagos que había que hacer. Porque ahí hay que diferenciar bien que habían costos para saldar la deuda, o sea, costos financieros, pero también se tomaban préstamos para continuar la obra. Era una cosa bastante complicada. No sé si... Sí. Aparte, también el tema de Itaipú, hiciste, ingeniero, la introducción, es un tema controversial ya hoy para el Paraguay. Porque se quiere nomás. Claro, pero hoy estábamos escuchando... Los técnicos, los pseudotécnicos saben bien la verdad. Les conviene vender diario, etcétera, mintiendo a la gente. Esa es la realidad. Y cuando nos hablan de que esto pudo haber sido un negocio financiero. ¿Por qué un negocio financiero? Por el costo estimativo que iba a tener la represa, 12.500 millones, hoy termina, ¿cuánto? 63.500 millones. Entonces mencionan lo 17.000 millones es el costo. El resto son cargas financieras para completar los 63.500. Pero ¿por qué nos hablan de que pudo haber sido un negocio financiero esto? Le voy a explicar. En 1973, cuando se firmó el tratado, se produce una gran crisis a nivel internacional. El problema del petróleo. Entonces, nadie quería dar crédito. Muchos países en default. Itaipú no pudo acceder a créditos que él tenía pensado. Entonces, Electrobras obtiene los fondos. Entonces, eso es lo que yo conozco. Ahí dice, Electrobras se aprovechó. No existía plata. Nadie quería dar dinero por la crisis del petróleo. Este era el problema. Y se tuvo que recurrir a préstamos internos del Brasil, Claro. querido presidente,
en monedas de real o cruzado, y entonces esto iba cruzeiro, distorsionando el cambio de la moneda. En el 90 se hizo el primer arreglo y allí estaba escrito en los asientos contables una deuda de 4.290 millones. No todavía, ingeniero. Todavía no. Pero esta era la raíz de la famosa deuda espuria. Estaba en los asientos contables. Estaban los asientos contables. Permiso un Sí, ratito. claro, por supuesto. En el año 90, para comenzar en el año 86, en realidad durante unos meses bajó la tarifa de 14 a 10. A 10. A pedido del gobierno, así como explicó el ingeniero No se llegó a aplicar. Guasmosi, ¿verdad? No se llegó a aplicar. Sí, hubo un tiempo. Eso produjo una reducción del ingreso esperado para Itaipú del orden de 468 millones de dólares. Acá traje por si acaso haga falta cifras exactas, ¿verdad? Pero de lejos no son los 4.000 y tantos millones que hablan como deuda espuria. Bueno, se acordó, se renegociaron 27 contratos de los 129 contratos que tenía de préstamos en ese momento Itaipú. Y con eso se estableció un saldo deudor único de 9.766 millones y cola de dólares con Eletrobras, con los demás acreedores. Recordarán ¿cómo se llama? El Brady Bono Brady. Fondo Brady, con el Estado brasilero, etcétera. Pero quedaron pendientes de resolverse un montón de contratos de préstamos en distintas monedas, distintos vencimientos, distintas cuotas, que parece un serrucho así imposible de unificar. Entonces, en el 94 viene el segundo golpe. La Itaipú decide terminar con las deudas externas que no sean Eletrobras y le deja a Eletrobras a un costado. Y cuando termina de pagar, viene el real, ¿verdad? Plan real. Que hablando pronto y rápido, equivalía a que un real era igual a $1. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Entonces era un salto, pero impresionante, en el saldo de la deuda de Itaipú. Impresionante. Y ahí sale una deuda de 4.219 millones y cola, que se le carga a Itaipú y que se registra en la contabilidad, de Itaipú como deuda saldo, ¿verdad? Deuda vencida. Deuda vencida con Eletrobras. Entonces viene el momento en que hay que negociar con los amigos de Eletrobras, y no fue fácil el asunto, ¿verdad? Porque eran monedas brasileras que tenían un montón de cargas, como por ejemplo los intereses financieros, la corrección monetaria, etcétera, un montón de cargas financieras, y que eso se iba recalculando cada pago, porque cada mes eso cambiaba Por la inflación. por la inflación. La primera negociación que se hace en la tasa de interés Sí, a esa deuda vencida de 4.290 millones de dólares, que el Brasil pretendió cobrar 7-8%, así mismo. se redujo al 4%. 4,1. 4,1%. La deuda vencida. Y lo pagamos La en primera 3-4 años. Sí, señor. Entonces, es mentira que esa deuda siguió creciendo. ¿Cómo se entiende con esta explicación que están dando ustedes, técnicos, profesionales, inclusive con documentación respaldatoria, acá como Sí, tiene señor. el doctor Osuna? ¿Cómo queda ese informe de la Contraloría General de la República en relación a la deuda? Incluso concluye y habla de la supuesta ilegalidad de esta deuda. Me Yo corresponde a mí yo- hablar sobre ese punto. A ver. Dale. Correctísimo. Terminada la negociación, firmada
todos los documentos, 24 de marzo de 1997. La ANDE remite toda la documentación a la Contraloría General de la Nación. De entonces. El señor Fretes Ventres da un visto. Jorge Raúl Garcete creo que era. Sí, señor. No, Jorge Raúl Garcete era el procurador general. Procurador general era nuestro procurador. Cierto, cierto. Y se remitió el documento. ¿Y qué dice Fretes? ¿Qué dice la Contraloría? Que está todo correcto. Y viene hoy un contralor nuevo, joven, Nobel, doy cuain baebe, o recutuse, ay, yo iba y pa. Pero venía la técnico, senador. Yo decía, se pudo haber recurrido hoy, como dijiste, doctor, sí. Afortunadamente estamos vivos, los protagonistas que podemos hacer el relato cronológico de los hechos, pero no solamente el relato, sino la demostración de los documentos. Claro. Eso voy. Claro. Te puedo contestar esto. Todo contralor, si va a auditar una empresa particular, y más todavía si es una del Estado, y en este caso binacional, tiene que mandar una nota. Señor director general o directores, etcétera, tal día a tal hora voy a estar ahí para analizar todos los asientos contables de su institución, a ver si están correctas o no. Este señor, no sé si pasó por helicóptero o cómo, encima de Itaipú, pero jamás estuvo ahí. Entonces mal puede conocer las cosas si no estuvo en la propia entidad a revisar los papeles. Él escuchó en aras de querer ser reelecto lo que algún súper técnico también, de que tiene mucha prensa, le hizo todo el informe sin ver los documentos en Itaipú. Esa es la realidad. Su ambición era, no sé si hasta llegar a ministro de la Corte o una cosa así, quería ser reelecto. Y estaba apoyado por el gobierno actual también. ¿Para qué vamos a engañarlo? Y también era amigo de la hija del presidente Horacio Cartes. Conste que no íbamos a hablar de la Contraloría, señor presidente. Cierto, señor. Pero, vamos a hablar de números que también tiene acá. Pero yo no hacer un juicio de valor sobre la labor del Contralor, sino simplemente un poco para entender, teniendo a mano toda esta documentación, y incluso el relato testimonial. ¿Por qué no se fue a revisar? A eso nomás voy, ¿verdad? A eso nomás voy. Y lo otro que sí me parece importante, ustedes que son protagonistas de la historia, contar esto para que tengamos una información objetiva de lo que realmente ocurrió. Hoy a mí me preguntan, yo me quedo y me hace ruido todavía lo de la deuda espuria, lo de la doble indexación, si efectivamente vendimos por debajo del costo de la energía al Brasil por un tiempo, y por eso es que usted dice, senador, se benefició Electrobras. Y eso no, el relato que hace 30 años vienen instalando el diario ABC Color, que es una campaña, se abanderó de este tema, ¿verdad? Entonces, eso queda. Entonces yo digo, teniéndole a ustedes, cuéntenos. Entonces, esa es un poco la idea también hoy, en esta fecha histórica de haber saldado la deuda, que nos cuenten la verdad de lo sucedido. Quiero adelantarte una primicia. Estamos haciendo un libro para refutar punto por punto todas las falsedades que ha alargado Contralor de la República. Va a estar por escrito. Es más, los que estamos acá presentes, fuimos invitados por el director general paraguayo Manuel Cáceres a que contestemos todo panfleto, llamémosle, hecho por este Contralor. Hicimos todo, colaboramos con la directoría de Itaipú. Y después nos encontramos que el Ejecutivo prohibía que esto se publique. Acuérdense, acá el senador Fulgencio Loreo, cuántas veces en cuanto a sesión del Senado ha aclarado la situación, que era todo falsedad. Yo también solicité y fui al Senado a hablar, mandé una carta al director general, mandamos a la Cancillería Nacional, pedimos a través de la senadora Lilian Samaniego que solicite a la Cancillería el por qué no permitían que eso se publique. Señores, hasta hoy está callado eso.
Por eso tendríamos que hablar entonces. Te digo, ingeniero. Bueno, quiero decirte, hermano, lo siguiente, claro, que... pero yo no sé... creo que yo, particularmente, y digo esto como una cuestión mía, yo lo conozco al Contralor, yo no creo que él haya tenido una mala intención, ingeniero, pero a mí me parece, a lo mejor no tuvo quizás toda la información. ¿Y por qué no tuvo la información? Claro, ¿Por qué? Y es ahí donde si él yo podía, digo, las puertas están es abiertas. ahí donde yo digo que ustedes como deberían... dijo acá el senador, hay acentos contables, señor, donde pueden revisar uno a uno. Y ahí lo que hay que cruzar esa información entonces. Sí. Por un lado, la información que le proveyeron los técnicos Sí. a la Contraloría, que yo, claro, otra vez no creo que exista una mala intención allí, pero sumados con los que tienen ustedes y ahí contrastamos esa documentación y a partir de allí saquemos un juicio objetivo de lo que realmente sucedió. Eso me parece no que le sería lo conviene, ideal. porque es por campaña política que hizo eso. Tranquilamente. ¿Quién le prohibió entrar en Itaipú? Hablan por vos también. Bueno, yo no sé si parece que acá el señor Jorge Torres quiere profundizar el tema de la Contraloría. Y yo me quedo observando porque mi tema en realidad pasa por otro lado, ¿no es cierto? Cuando el presidente Wasmosy habló de la infinidad de problemas que se tuvieron que sortear mientras la deuda crecía descontroladamente. En esa época de la crisis mundial, ya se habló del default, la crisis del petróleo. Yo como integrante de la dirección técnica en la Superintendencia de Obras, nosotros ¿qué hacíamos? Las grandes compañías montadoras preparaban las tapas para los alojamientos de las turbinas. Enormes estructuras porque no teníamos la más mínima noción de cuándo se reiniciaría de nuevo el proceso de montaje de las unidades generadoras. ¿Y qué implica eso? Que Itaipú, cuando estructuró el pago de sus préstamos, ¿no es cierto?, y pensó en 50 años para la cancelación, la amortización y el pago de las cargas financieras, eso estaba de la mano de un cronograma de obra, de construcción, que prevía que la primera unidad generadora debería empezar a generar a partir del año 1983. Y ese cronograma, por todas estas circunstancias, tuvo un atraso de 2,4 años. Imagínense, generadores que tendrían que estar produciendo energía que ya se tenía que estar vendiéndole a la ANDE y a la Electrobras, no estaban concluidos, ¿no es cierto? Entonces, eso hacía que la Itaipú tuviera que salir a buscar más y más crédito, ¿no es cierto? Bueno, después vino la solución con la renegociación, el reequilibrio económico-financiero firmado en 1997 y ahí Itaipú recién tuvo alguna condición de empezar a aplicar el anexo C, porque el anexo C manda que la propia Itaipú tiene que reglamentar y sin reglamento no funciona el anexo C. Y el anexo C, el reglamento del anexo C no podía concluirse porque Itaipú no podía entrar en régimen comercial, en operación comercial, porque eso tiene sus criterios técnicos también, que tienen que por lo menos 4 máquinas, 2 de cada margen, de cada ciclo, tienen que estar funcionando en buenas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, recién en 1997, Itaipú el Consejo de Administración pudo aprobar el reglamento del anexo C y a partir de ahí rige el criterio de cómo determinar la tarifa. En una palabra, eso? Antes las tarifas eran provisorias. Para que entienda la gente mejor, vamos a hacer un edificio de 20 pisos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Se hacen los cimientos, va al hormigón, todo, y va hasta el último piso que se comienza a terminar. Viene una persona y quiere alquilar ese piso.
¿cómo se le va a cobrar a esa persona como alquiler el valor del gasto total de todo el edificio, agua, electricidad, ascensor, etcétera, de un esqueleto de 20 pisos? Entonces la tarifa era provisoria, no era definitiva. Y ese es el error que muchos coinciden y ponen un coeficiente 17, no sé cuánto, de tarifa. Y la ponen, extrapolan hasta el día de hoy. Y de ahí sale una barbaridad. Ahí que se dispara el número. Claro. Claro. Pues están partiendo de una Premisa falsa. Entonces, El resultado es equivocado. Hay una deuda vencida que fue generada por cuestiones operacionales. Itaipú no tenía sus unidades generadoras generando como previsto a partir de 1983. A partir del 1997, casualmente coincidente con la firma del acuerdo de la reestructuración del equilibrio económico financiero de la Itaipú, entonces se aplica el anexo C conforme está reglamentado y en donde la tarifa no se determina. La tarifa surge del presupuesto de la entidad, aquello que la entidad va a gastar en el año, y eso se le afecta a lo que Itaipú vende. Tengo que hacer una pausa, la primera, y a la vuelta dejo esta pregunta, a la vuelta podríamos responder. ¿Por qué me parece importante hacer esta salvedad? Estamos en una etapa este año de negociación con el Brasil, por un lado. Por otro lado, estamos en un periodo electoral donde estamos escuchando discursos hasta populistas de cuestiones que, según técnicos, imposibles de cumplir. Si eventualmente existiese un pago indebido que se haya realizado, Paraguay tendría que estar en condiciones de reclamarle ese eventual pago indebido al Brasil, ya sea en forma de compensación o en lo que fuere. Por eso es importante ¿y cuál va a ser el arma o la herramienta para hacer ese reclamo eventual al Brasil? Por ejemplo, ese informe de la Contraloría, que es hoy el elemento objetivo que tenemos, a no ser que a partir del testimonio y registro que tienen ustedes los protagonistas, nos digan otra cosa. Entonces no le reclamamos nada a Brasil. Pero si existe algo que reclamarle, me parece que es lo que corresponde. Pero hablamos de eso a la vuelta de la pausa. Plenamente de acuerdo. Pausa, venimos enseguida. Vendemos, Cintia, AIDEA, ¿te parece? ¿Sí? Ahí está. La AIDEA Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo AIDEA Pad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol porque comprando un aire split te llevas con instalación gratuita. Así es, instalación gratuita. Además, con un descuentazo de 360.000 guaraníes por tiempo limitado. No dejes pasar esta super promo con las cuotas más bajas del país y sin entrega inicial. Bueno, tengo que vender esto, ingeniero. Si no, Hay que vender, hay que no hacerlo. nos cobramos. Si no, nos vamos a cobrar a fin de mes. No. Bueno, esto que dejamos antes de ir a la pausa, ¿quién nos responde, ingeniero, sobre lo que dijimos? Sobre la posibilidad de hacer un reclamo. Un reclamo. Si efectivamente hay razones para hacerlo. Yo me voy a permitir hacer una pequeña historia desde el punto de vista jurídico. En 1988, el Brasil cambia su constitución. La constitución brasilera cambia en 1988. Llevaron 2 años, 87-88, para estudiarla, y se crea allí el Tribunal de Cuentas Federal de Cuentas, que es el equivalente de la Contraloría nuestra
que se crea en 1992. En derecho manejamos un concepto muy simple y muy tajante. La ley se crea para el futuro, no para atrás. Por eso viene la retroactividad o la irretroactividad de la ley, que le alcanza a la misma Constitución. Cuando se estaban en estos escarceos de discusiones de Brasil, que el Tribunal de Cuentas tenía o no tenía competencia, acá nosotros sostuvimos la idea de que si se quiere que el Tribunal de Cuentas brasilero y paraguayo intervengan o auditen las binacionales, tienen que ser con acuerdo de partes. Porque este es un fenómeno también que la gente pasa por alto siempre, ¿verdad? Pero no voy a detenerme en eso. Entonces, la creación de la Contraloría Financiera del Paraguay y la creación del Tribunal Federal de Cuentas son de fechas posteriores al tratado y no pueden aplicarse en forma retroactiva. Y rápidamente, sobre el tema del posible reclamo que se puede hacer, es el siguiente. Si fuera o fuese cierto, cosa que no es, la conclusión a la que llegó el señor Contralor respecto a la creación de la deuda espuria, que ya se había pagado todo en el 2014, etcétera, etcétera, parte de una premisa falsa, pero de toda falsedad. Dice que en 1986 la tarifa tenía que ser de $17.10 el kilowatt de potencia mensual. Y si eso se mantuviera, y que debe mantenerse a lo largo del tiempo, y que como estaba la deuda, el monto ese que hablamos al principio del 86, que él le atribuye los 4.000 millones, que no es cierto. Entonces eso ya tenía que, más las cargas financieras, etcétera, etcétera, ya tenía que haberse pagado la deuda en el 2014. Y bueno, entonces que pagamos todo de más. Y cierta prensa que le da el parche también sobre este asunto. Entonces ahí retomo lo que dijo el ingeniero Fulgencio Rodríguez. Itaipú es auditada anualmente por las más importantes auditoras internacionales de prestigio internacional. Si hay alguna irregularidad, pues ustedes creen por ventura que esas entidades auditoras internacionales se prestarían a una juerga, pero ni lejos. Van a ser las primeras en denunciar y Itaipú tendrá que encontrar la forma de zafarse, no sé cómo hará, ¿verdad? Pero es porque se sigue estrictamente todas las normas que se han aplicado a lo largo, digamos, se han aplicado en las normas que han sido aprobadas en su momento. Entonces, en este gobierno se planteó la posibilidad de la auditoría binacional. Y se hizo un acuerdo, creo que firmó el canciller Euclides Acevedo, la nota reversal, que se presentó al Congreso para que las auditorías tengan legitimidad, que es lo que falta. Y no sé qué pasó, hasta ahora el Congreso no aprobó, no ratificó, pero eso seguramente acá el ingeniero Fulgencio Rodríguez puede decirnos más adelante. Entonces, para terminar, no quiero alargarme mucho, si tuviéramos o tuviésemos algún reclamo que hacer al Brasil, ¿verdad?, sobre un pago indebido, pues va a saltar en la contabilidad de Itaipú, va a saltar, no hay forma de guardar eso, ¿verdad? Y yo, sinceramente, personalmente, creo que no existe en este momento un posible reclamo. ¿Por qué, ingeniero? Esto también es importante, porque cuando nos sentamos ahora en la negociación del anexo C del tratado, tenemos que tener esta lectura de que no existe nada que reclamarle al Brasil. O sea, todos nuestros negociadores tienen que ir con esa lectura clara como la que tienen ustedes, siguiendo el relato que hacen, que no hay absolutamente nada. Pero si nosotros nos vamos con cierta duda, ahí ya vamos a tener un problema de vuelta de negociación. No sé si vamos a estar en igualdad
de condiciones con el Brasil. No sé si me Yo explico, quiero, sí senador. se explica, pero yo quiero decir, y voy a ser Argel. Vos solo, Argel. Para Sí, variar. Soy lo sí, Argel. sí. Si Argel No nos oye, va a sorprender eso. no, senador. no, vamos a ver. Anexo C. Va y con la renegociata. El anexo C es una forma de calcular la tarifa. Nada más que eso. Se pagó la deuda, toda la deuda, se hace el cálculo, cuánto va a generar Itaipú, cuánto va a gastar para generar y se saca la tarifa. Eso es. ¿Cuánto tiene que valer la tarifa ahora? Creo que 8 o 9 dólares. $9. 9 Más o dólares. menos. Hoy estamos en 22.20, Sí. más o menos. Entonces la tarifa de Andes, de Itaipú, tiene que bajar. ¿Y para qué tiene que bajar la tarifa de Itaipú? Para que los costos de adquisición de la Anden sean más baratas y esa plata, esa energía barata, pueda llegar a todos los hogares paraguayos. Usted quiere renegociar el tratado de Itaipú, lo puede hacer hoy también. Todo, el anexo A, anexo B, todo puede negociar. Eso no tenía límite, no tenía tiempo para tratar. Lo único que tenía, estaba atado, era a cómo se calculaba la tarifa. Solo eso. Vean el anexo C. Ingeniero, Cálculo de muy bien. tarifa. ¿Está de acuerdo con eso que dice el senador? Él está hablando del anexo C, y el anexo C, así como está ahora, fue concebido fundamentalmente para ordenar el pago del servicio de la deuda. Por Así eso mismo. se ha optado porque Itaipú hoy día sea la única central hidroeléctrica en el mundo que no vende energía, vende potencia. Porque al vender potencia le garantiza, Itaipú tiene garantizados sus ingresos anuales, todos los años. Y esos ingresos ya garantiza antes del 31 de diciembre de cada año para el siguiente año de gestión. Entonces, ¿por qué se optó a eso? Porque Itaipú no tiene la suficiente cantidad de agua para generar la energía que pueda producir esa potencia contratada. Si no, estaríamos sujetos a los vaivenes, a los caprichos de la naturaleza en cuanto a la afluencia. ¿Qué hubiese pasado si Itaipú vendiese energía y no potencia en los meses anteriores, cuando teníamos una afluencia del orden de 60% de lo que requiere Itaipú para generar, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos tener nosotros la posibilidad de ofrecer un producto, digamos, con una permanencia, ¿no es cierto? Una garantía. No teníamos cómo. Y sabemos que la energía vale cuanto a la calidad que tenga. Y la calidad que tenga depende de cómo vos garantizás ese suministro. Hoy día, por ejemplo, en el mundo moderno, la calidad de la energía es lo fundamental. Entonces, Itaipú va por encima de vender la potencia y no la energía. Define una cierta cantidad de energía con el rango de 95% de probabilidad de que pueda ser generada, ¿no es cierto? Entonces, eso es en esencia el anexo C hoy día. Ahora, para el futuro, tendríamos que ver aquí en el Paraguay a qué queremos ir. ¿Queremos comprar energía o queremos comprar potencia? Acá el ingeniero Fulgencio Rodríguez es expresidente de la ANDE. Ellos saben muy bien a qué seguramente deben orientarse, a las características también de nuestro país. Porque no olvidemos que nosotros decimos hoy día que tenemos una abundancia de energía. Hoy tenemos una abundancia. ¿Por qué? Porque estamos contratando el 15% de la potencia contratada de Itaipú. Y de eso la ANDE retira
el 35% es lo que le corresponde y el 65% están siendo remitidos al Brasil en carácter de energía cedida. Pero esa energía que hoy es abundante, dentro de 10 a 12 años ya no va a existir. 10. Dentro de 10 años vamos a ser ya nosotros Compradores. compradores. Vamos a tener que ir al Brasil, a la Argentina, no sé a dónde, a buscar generadores seguramente. O hacer alguna instalación Que eso uno no hace eólica. En 4 ni en 5 años, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cuestión que todavía a nivel nacional tenemos que nosotros decidirnos antes de sentarnos a conversar con los brasileños. Esa es mi opinión. Si se hubiese hecho tan mal el trabajo en Itaipú como la gente dice que hicimos mal, que fuimos traidores, vendepatria, y hablo como presidente, expresidente de la ANDE, responsable de la firma de la renegociación de la deuda de Itaipú. Hablo como expresidente. Si hubiésemos hecho tan mal, hoy no tendríamos Itaipú con una deuda cero. Si hubiésemos hecho tan mal como expresidente de la ANDE, invertimos 50 millones de dólares hace 50 años y hoy tenemos un activo que vale 30.000 millones de dólares. Para la ANDE. Para la ANDE. Sí, 60.000. Todo lo que usted ve hoy clavado en la República del Paraguay que tiene la ANDE es un activo de 3.000 millones de dólares. Hoy con Itaipú puede incorporar a su activo 30.000 millones de dólares. Si hubiésemos hecho tan mal nuestro trabajo, no íbamos a recibir como royalties 6.500 millones de dólares hasta la fecha. Si hubiésemos hecho tan mal nuestro trabajo, no hubiésemos recibido casi 5.000 millones de dólares en compensaciones, en resarcimiento. Si hubiésemos hecho tan mal el capital de 50 millones de dólares que prestamos hasta la fecha, pagamos los 50 millones de dólares y tuvimos una rentabilidad de 500 millones de dólares para la ANDE. Y electrificamos el país en un 99,9%. No voy a hablar de la contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Este desarrollo del Paraguay, cuando en 1984-85 entra la primera máquina, nuestro Producto Bruto Interno creo que estaba en 2-3 mil millones de dólares, hoy está en 44 mil millones de dólares. Esto no hubiese sido posible si no se hubiese tenido energía. No hubiese sido posible. Hape claro ya po valleteri la orerembia po. Ni erei. Tengo que hacer una pausa, la segunda venimos a la vuelta a seguir hablando sobre este tema. Pausa, ya venimos. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Selex S.A. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell.
Farmacia Vicente Escabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974 18-5000. Impresionante acá los mensajes de la gente. A ver, leo algunos, cortito nomás porque para darle participación. La Contraloría partió de una premisa errada. Después dice, decir al ingeniero que explica así más para el pueblo, tipo Itaipú debía 3 manzanas y se solucionó con 2 peras. Dice, bueno. ¿Qué? 2 peras. Después dice, brillante el aporte, el histórico de estos datos con estos referentes. Después dice, histórico el programa. Después, lo que dice el ingeniero Miguel Fulgencio Kencho, se entiende que la baja de la tarifa de Itaipú se puede traducir en beneficios directos para la ciudadanía. Es tan sencillo, así como explica él, que pasa con lo que dicen los técnicos de la ANDE, por ejemplo, el ingeniero Pedro Ferreira, que dice que no nos conviene bajar o que Brasil pida bajar el precio de la energía, dice otro mensaje, y así unos mensajes. Lo que pasa es que la ANDE está en quiebra. Sí. Sí, hay que aclarar eso. ¿Qué pasa por ese? A ver, ¿tenés el material que nos proveyó el ingeniero Ayala Cunle, ese PowerPoint, para que nos explique qué es esto, ingeniero? Esto es lo que ya vinimos hablando, cómo se estructuró. Vamos a ver primero. Cómo se estructuró toda la deuda en el año 1997, cuando se colocó por un lado la deuda vencida, por otro lado las deudas a vencer con sus correspondientes tasas de interés, como ya habíamos visto. En 2 casos con 4,1 anual, ¿no es cierto? Y en el otro caso con 7,5. La dolarización de toda la deuda, que fue un factor extremadamente importante, porque hasta ese entonces nosotros teníamos nuestros préstamos en moneda brasileña, muy caprichosa así en su comportamiento. Muy fluctuante, y sin embargo, todo el presupuesto de Itaipú es en dólares. Sí. Entonces, a partir de ese momento, corren de la mano los ingresos y los egresos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, para la parte, por ejemplo, de los gastos de explotación en cada país, se hace en la moneda de cada país, pero con su correlación con el dólar. Bueno, por otro lado también eso permitió una calendarización que a partir del año 1997 se proyectó al año 2023, exactamente a la fecha de hoy. Me gustaría que pasaran un poco el siguiente, el gráfico. De eso ya hablamos. ¿El otro? El otro. Ese, ahí. Ahí, por ejemplo, colocamos la calendarización de los montos de la deuda asignados para cada año. La última línea no se ve aquí, pero es una colita que de inicio era del orden de 200 millones de dólares, pero eso este año fue 115 millones de dólares porque en determinado tiempo se había adelantado el pago de la deuda. Y ahí al lado colocamos nosotros cómo se interpreta eso, porque a esos montos hay que aplicarles las correcciones, ¿no es cierto?, que están vinculadas a partir de ahí ya a ciertos elementos de la economía norteamericana, específicamente 2 índices, uno de ellos el Industrial Good y otro el Consumer Price. Entonces ahí se detalla eso y finalmente da lo que ingresa como el pago del servicio de la deuda en el costo del servicio de electricidad de Itaipú. En términos muy simples, el costo del servicio de electricidad de Itaipú es para cada año y es todo aquello que la Itaipú va a gastar. Y en función a eso que la Itaipú va a gastar es que se determina la tarifa. Entonces pasa a haber una relación muy simple, una división entre el costo del servicio y lo que Itaipú dice tiene
la potestad de Itaipú de decirle a la ANDE y la Electrobras, esto es lo que yo disponibilizo y esto es lo que ustedes tienen que comprar. Entonces, ahí está. Ahí, eso Yo tiene quiero un decir, gráfico. Sí. decir, ¿por qué tiene que bajar la tarifa de ANDE? ¿Por qué tiene que bajar? Hace poco, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez nos dijo, va a haber un descuento del 25% en la factura de energía eléctrica. Creo que fue octubre. De septiembre a diciembre. Septiembre, 25%. Hasta Todo- $400.000. Que lo consume Todo hasta el 400.000. mundo estaba contento. Sí. Entonces lo que yo digo, razonablemente, es que la tarifa como mínimo de ANDE tiene que bajar 30%. 30%. Si bajó ¿Cómo te dice? 25%, Pero hoy la ANDE te dice que ellos no. Si pero bajan la tarifa, ANDE yo te opina, digo lo que y dice voy el a, ingeniero. voy a decirle yo, la ANDE opina como los técnicos. Yo soy técnico. No, también son políticos. Política. ingeniero. Entonces tengo que ser responsable. ¿Cómo puedo bajar la tarifa de la ANDE a un 30%? ¿Cómo hizo ahora el gobierno? ¿Y qué hizo el gobierno? Itaipú le dio plata. ¿Y qué es lo que propongo yo? Que 100 millones de dólares de la renta eléctrica, ¿verdad? Que son los royalties, las compensaciones, se vaya a la ANDE. Que los 100 millones de dólares se vaya a la ANDE y no vaya más a 230, 240 intendencias. Que los 100 millones de dólares va a producir una baja del 30% y va a ir al bolsillo de 1.500.000 clientes. Esto no es ninguna locura. No Y se si puede vos- sí, decir sí. 90%, es una locura. Yo ¿No? digo 90% dicen algunos. Es una locura. Total, Lógico. total yo digo 30 y voy a 30 porque el gobierno ya dio de 25. Todo. Y eso 600.000 clientes. Y ahí sabemos. de dónde sacar 600.000 recursos. clientes de la Administración Nacional de Electricidad pagan 35.000 guaraníes. Sí, así es. 600.000 de los 1.500.000. O sea que producir una baja del 30% va a ir al bolsillo del más débil, como dice nuestra Constitución en su artículo 1, que el Paraguay es un Estado Ahí social de derecho. Ahí ya podemos estar de acuerdo. Hay ingeniero. que atenderle 30%. al más débil. Estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo. El 30% incluso explicaste de dónde puede venir. Sí, señor. Pero si decimos 90%, espérate que disparate. Ahí estamos 100% de acuerdo. Iba a decir algo, ingeniero. Que lastimosamente no se va a poder, pero si se derogara vía Congreso el tema del FONACIDE, esa plata que se utilice para hacer línea de transmisión, red de distribución y mantenimiento, lógicamente pues, podemos aprovechar la energía casi la totalidad. Pero la ANDE no tiene dinero. Está prácticamente una quiebra técnica en este momento. Entonces, se ahoga. Por eso es que ellos pretenden levantar la tarifa para que ese diferencial les sirva para Pero esto. es un razonamiento lógico cuando hacen. Nosotros eventualmente podemos bajar, pero si la ANDE se ahoga presupuestariamente, no vamos a comprar nuevos transformadores, Sí. no vamos a mejorar el tendido, Ese no es vamos a el responder criterio. a la respuesta del problema mantenimiento de la infraestructura. de Bueno, la pero en la Cámara de Diputados no va a pasar. ¿Por qué razón? Porque todo ese asunto de FONACIDE va a todos estos intendentes que nos rinden cuenta, gobernadores, etcétera, etcétera, todos alimentados y nos rinden cuenta. Si Pero esa ya plata conceptual. iba a la ANDE para su reestructuración, etcétera, como dice acá el ingeniero Rodríguez, va a beneficiar al más pobre, etcétera, porque la plata no va a salir de la tarifa. ¿Estamos? Ahí estamos de acuerdo. Desde el 2012, diciembre, que empezó a funcionar FONACIDE, creo que casi 300, redondeo un número para arriba. 600 millones al año. Imagínate la cantidad de plata.
Y hoy vemos resultados. Hoy arrancaron hace 2 semanas las clases y vimos en qué condiciones están todavía en la escuela. Anda plantea eso del Congreso, a decir corre la Cámara de Diputados. Bueno, ahí está, pues. Yo quería decir lo siguiente. Cuando se prometen esas cifras realmente increíbles de que el costo de la energía prácticamente va a cero, a un costo tan barato, es porque no se está interpretando un concepto básico, que la energía de Itaipú no es de la ANDE ni de la Electrobras. Es de Itaipú. Es de Itaipú. Y cada entidad, sea ANDE o sea Electrobras, debe comprar, debe adquirir, llámese potencia ahora o energía después, la energía que deba consumir en su país. O eventualmente, si por ahí se da la liberación para venta a terceros países, lo que ella pueda vender entonces en el mercado exterior. Ahí está la primera falla de concepto que se está mal utilizando, no sé si con fines electoralistas, probablemente sea Claro, eso. sin ninguna duda con fines La electoralistas. energía es de Itaipú. Itaipú tiene que vender. Si no fuese así, ¿cómo Itaipú pagó la deuda para toda su construcción? Es bueno recordar que los estados no hicieron aportes más allá que aquel capital integrado por la ANDE y por la Electrobras en partes iguales de 50 millones de dólares cada uno. Cuando el costo fijo de Itaipú para su implantación fue del orden de 17.800.000 dólares, 1.000 millones, ¿no es cierto? Entonces, Itaipú paga eso. El Estado paraguayo nunca debió un peso por Itaipú, más allá de los 50 millones que pusieron la ANDE y la Electrobras. El Estado paraguayo nunca fue garante de un solo peso de los recursos que Itaipú contrató en el mercado externo para su implantación. Entonces, esas son realidades que la gente, yo no sé si está mal informada, Claro, solamente sí, quería decir. sí. Y todo eso que yo estoy diciendo ahora, estimado amigo Jorge Torres, yo lo dije en innumerable cantidad de veces en paneles de debates que yo promoví en el tiempo que fui director general y director técnico antes. A todos los gremios hemos explicado así, algunos de ellos con connotados profesionales que hoy siguen diciendo lo mismo, sobre los cuales nosotros les hemos explicado, les hemos abierto Itaipú, ¿no es cierto? Entonces es difícil interpretar eso. Tengo que hacer la última pausa a la vuelta, tenemos 10 minutos para ir redondeando esto. ¿Estamos de acuerdo? Pausa, venimos enseguida. Sí, señor. Seguimos recibiendo mensajes, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Para hacer una última valoración, porque nos quedan, ¿cuánto nos quedan? 10 minutos todavía. A ver, doctor Osuna, quería hacer una puntualización, dijiste. Sí, vuela en el aire una serie de, diría yo, desconciertos en este tema. Sí. Primero, que bastaría que el Consejo de Administración de Itaipú autorice para que se mantenga la tarifa de $22.60 por kilowatt mes, para que los países Paraguay y Brasil se repartan $1.000 millones, que es más o menos el monto que ahora se está pagando, o se dejó de pagar por las deudas, ¿verdad? El problema que yo encuentro es que en ninguna parte del tratado, a menos que otro haya leído que yo no leí, en ninguna parte dice que los países se van a repartir la mitad de lo que sobre. No dice eso. La otra consecuencia... Escuchamos a menudo eso, vamos a recibir y bueno, 1.000 millones por año. Pero ¿dónde dice que los países se van a repartir eso? No dice eso. Porque Itaipú tiene una obligación de ingresar lo que gasta. No hay lucro, no hay diferencia. Y si hay, se pasa al otro periodo, etcétera, etcétera. Eso sí está previsto. Y la otra cosa que no se quiere considerar es que ese monto que supuestamente
pudiera ser repartido entre los países, va a salir de nuestro bolsillo, porque el usuario es el que paga todo eso, de ANDE y de Eletrobras. Y por último diría, yo no sé si los brasileros van a estar de acuerdo para pagar la misma tarifa cuando que la repartija va a ser 50 y 50 y ellos aportan 80. Son pequeños detalles que la gente... Es válido decir, ingeniero, por la aclaración que hiciste hace rato, acá me preguntan, desde el estimativo de la deuda, ¿cuánto le correspondió a Paraguay y a Brasil? Sí, ¿Es válido eso? ¿Se Sí. puede tener ese dato? Y es sencillo. Nosotros, yo creo que cuando empezamos con 3%, ¿verdad, ingeniero Fulgencio? Y hoy día estamos contratando cerca del 15% de la potencia contratada. 15% de la potencia de Itaipú, Sí. pero casi el 50% ya de nuestra potencia. Sí. Sí, claro. Estoy hablando para llegar a la conclusión De los 100.000 financiera, ¿no es que cierto? nos corresponde, ¿verdad? De cuánto habremos aportado. Entonces vamos a suponer que históricamente nosotros compramos en promedio el 10% de la potencia contratada de Itaipú, que ella disponibiliza y obligatoriamente compran ANDE y Eletrobras conjuntamente. Y si nosotros compramos el 10%, ellos entonces compraron el 90%. Y esa relación vamos a pasar a lo que hoy los periódicos han informado de que se pagó 63.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y hacia esa relación nosotros habremos aportado entonces 6.300 millones y la diferencia 90, de Brasil. la Eletrobras. Así de sencillo. ¿Cómo cerramos esto, ingeniero? En primer lugar, nuestros agradecimientos por esta invitación que nos dio la oportunidad de tratar de aclarar estos temas tan delicados que la gente tanto fantasea. Yo creo que hoy hemos abierto una puerta al futuro y que a partir de hoy lo que todos tenemos que hacer realmente es pensar cómo podemos desarrollar nuestro país, dialogando para poder concertar, no chocando, no ofendiendo, sino sentarnos a una mesa, dialogar entre todos y ver, señores, qué queremos para los hijos de nuestros hijos y poner el pecho, el trabajo, la mente, toda la inteligencia que podamos apoyar para lograr esos objetivos. Hay que ser patriotas para eso, ingeniero. Y yo creo que este hecho que hoy se festeja es justamente porque han participado gente honorable, honesta y patriota. Senador. Orgulloso del trabajo hecho. Orgullosísimo. Lo volvería a hacer 10 veces. Dijiste, pero te interrumpa, recién antes de empezar. Pueden preguntarnos lo que quieran, Sí. porque estamos preparados, Sí. porque tenemos la conciencia tranquila de que hicimos lo que Tranquilamente. corresponde. Así mismo. ¿Te mantenés en eso? Totalmente. Pero nadie acá te ha negado. sí, no, Todo te lo que dijimos, quieran preguntar lo que preguntar. quieran. Y estoy orgulloso. Pecuatía, Seupeno, Ñanirí, Ñangarecojara, Paraguay, Pegua. Administración Nacional de Electricidad. Se amotenondeo, se ajaí Pecuatía. Jaui, aitere. Itaipú, una bella realidad. Hubiésemos querido hacer también. Ya se me está, señor presidente. Claro. Y lo hicimos. Que se llegó, aprobado Y por lo el Congreso argentino, aprobado por con el senadores de Congreso. Paraguay. Y la maldad, gente impía, malvada, hace que hoy la deuda de Yacyretá sea 25, 30 Impagable. millones. Así, Fantástico. totalmente. Ingeniero. Sí. Cerramos esto con eso que menciona el ingeniero Guasmoso. Un poco mirar para adelante. La primera pregunta que te hice es también todo lo que ya hemos logrado para el Paraguay con Itaipú. Inclusive llegaste a cuantificar y dar números, que me parece también una forma objetiva de medir, ¿verdad? Sí, eso en una interpretación. También yo creo que no es un desperdicio decir que hoy día
nosotros y desde hace casi una década, la ANDE, una entidad a la que le quiero mucho porque me he entregado todo por la ANDE, porque entiendo que a través de la ANDE nosotros en Itaipú estamos generando el bienestar para nuestro país, ¿no es cierto? La gente dice, ¿cómo pueden ocurrir estos apagones si tenemos la energía, la central generadora de energía más grande del mundo? Somos dueños de todo eso, ¿no es cierto? Y pensamos que la tarifa que nosotros pagamos es alta y nos comparamos con la realidad de los países que nos rodean, ¿no es cierto? Tal vez a mucha gente no le guste, pero la verdad debe ser dicha. Nosotros a la ANDE, en la modalidad que hoy está trayendo la potencia y la energía que de ella resulte, paga una tarifa, entre comillas digo yo, porque eso no existe tarifa de energía en Itaipú. $30 por megawatt hora. Esa misma energía que cuando estuvimos hablando con el ingeniero Fulgencio Rodríguez, esos electrones que no tienen bandera, dijo él, como político, ¿no es cierto? Si son tricolores o son verde y amarillo, ¿no es cierto? Al venir a este lado cuestan $30 por megawatt hora. Al cruzar el río Paraná, eso le cuesta al Brasil $60 por megawatt hora. O sea que el 100% más caro, ¿no es cierto? Perfecto. Esas cosas es bueno que se sepa, ¿no es cierto? Y son los beneficios que a la ciudadanía le resultan intangibles, porque no se conoce, ¿no es cierto? Doctor Osuna, cerramos. Sí, yo solamente, ya aquí los señores han dicho muchas verdades. Solamente quiero dejar constancia de una cosa. En lo personal, jamás soñé que estaría presente un día como este, vivo en un día como este. Y también quiero resaltar una cosa. Han trabajado en este tema del arreglo de la deuda un montón de personas maravillosas. Y hemos tenido un capitán de barco que es este señor. El resto somos grumetes y remeros. No, y gracias a esto, por tu a este generosidad. señor hemos logrado lo que se logró y hoy estamos festejando. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes. Doctor. Ingeniero, ¿qué me dijiste? Yo simplemente quiero darle gracias a Dios por este momento que seguramente no merezco, ¿no es cierto? Y agradezco la invitación del expresidente de la República, Juan Carlos Guasmosi, por haberme distinguido con la posibilidad de estar aquí tratando de este tema tan importante que no lo decimos nosotros, todos dijeron hoy, era la noticia del día, la noticia más importante. ¿Cómo es que lo llamaste cuando empezamos nosotros? La fecha histórica. La fecha histórica, ¿no es cierto? Porque esta fecha histórica, cuántas veces yo lo recité, en cuántas presentaciones hacía y decía que la deuda de Itaipú se termina de pagar inexorablemente en el año 2023. Y es en la misma fecha donde termina el mes de febrero que se pagó la última cuota de Itaipú. Muchas gracias, Jorge Torres, por la invitación de estar aquí en este programa. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero, también. Espero Al que esto contrario, haya servido como aporte para que la ciudadanía haga un juicio objetivo, desapasionado, con estas herramientas, que era un poco el objetivo también de este programa. Arrimar elementos para que la ciudadanía después haga un juicio objetivo de lo que sucedió con Itaipú Binacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches.